Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer allí 3 versículos. Versículo 37, versículo 38 y versículo 39. ¿Lo tienen? ¿Están acá? ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Dice el Señor Jesús: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Padre, esta noche te adoramos. Hemos cantado estas expresiones en las que rendimos culto a ti y hemos considerado que tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza y toda exaltación. Pero también consideramos, Señor, que estamos necesitados de ti, de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Y yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos des entendimiento, sabiduría, pero también perseverancia y firmeza para continuar en esta carrera de la fe. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Hace unas semanas atrás comenzamos este tema del cual el Señor Jesús habló tan solo unos días antes de su partida de este mundo, y fue un tema que habló con sus discípulos. Estos textos que acabamos de leer hacen parte del gran discurso del Señor mostrándonos cómo será el mundo antes de su regreso y cómo ocurrirá su regreso. Es interesante que el versículo 36 sea un versículo en el que el Señor Jesús afirma que en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, y está hablando del Padre Celestial. Así que nuestra motivación no es acercarnos a dar una fecha, sino que entendamos cómo será ese tiempo en el que la venida del Señor ocurrirá. Y usted puede darse cuenta que es muy posible que estemos viviendo esos días. Al pensar en esto, tuvimos que remitirnos a los tiempos de Noé, porque el Señor Jesús lo va a mencionar a él. Y nos remitimos allí porque queremos saber cómo es la sociedad que la Biblia describe en la época de Noé. Es por eso que este tema lo he titulado Brujas y hechizos, demonios y ocultismo en su segunda parte, porque hemos decidido abrir nuestras Biblias para conocer este tema a profundidad y además el Señor Jesús quiere que nosotros indaguemos pensando en cómo era ese tiempo. Si ustedes observan las características que el Señor Jesús da, son unas características muy claras. Tal vez no deberíamos indagar mucho en ellas porque en el versículo 38 él dice, porque en los días antes del diluvio, mire, comían,
bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y dice, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, preguntémonos esto. ¿No les parece a ustedes que estos dos textos hubieran sido suficientes sin decirnos que el día de su regreso será como en los días de Noé? Jesús hubiera podido decir, mire, antes de mi regreso la sociedad va a comer, a beber, se van a casar, se van a dar en casamiento. Creo que tengo un feedback. Él hubiera podido decir eso. Y eso hubiera podido definir la sociedad de ese momento histórico. Pero el Señor quiere que nos remitamos allá. Él quiere que veamos en las Sagradas Escrituras cómo era esa sociedad. Porque aunque Él va a decir qué cosas hacía la gente, observen que en el versículo 39 hay una expresión muy clara de Él. Él dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no sabían nada? Es eso lo que el Señor Jesús quiere que nosotros observemos. Hace algunos días atrás decidimos abrir nuestras Biblias en Génesis 6 porque allí encontramos los versículos que nos hablan de cómo era la sociedad en tiempos de Noé. Hoy, para que recordemos un poco y para que este sermón tenga sentido, vamos a hacer un breve resumen. Vámonos un momentico a Génesis capítulo 6. En el versículo 1 y siguientes dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Versículo 4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y entonces cuando estábamos tocando este tema, una de las cosas que dijimos es que la Biblia está diciendo que para ese momento hubo, en primer lugar, aumento de la población. Si usted observa, el versículo 1 dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse. Así que, queridos amigos, lo primero que nos define la Biblia es que hubo aumento de la población. A tal punto que la Biblia no usa un término para decir que empezaron a crecer las familias. Dice que la gente o los seres humanos comenzaron a multiplicarse. La multiplicación es un término que en la matemática o en la aritmética significa sumar de manera abreviada. Pero al sumar de manera abreviada, entonces las cifras son más altas. Por ejemplo, uno suma 2 más 3 y da 5. Pero uno multiplica 2 por 3, es decir, los mismos dos dígitos, y observe que ya no da 5, da 6. Si uno suma 20 más 4, eso da. Pero si uno multiplica 20 por 4, eso da 80. Así que estamos haciendo una suma abreviada, pero nos da un gran resultado. Esa es una primera característica que se vivía en esa época. La segunda característica que mencionamos fue que había una abundante actividad del ocultismo. Y al llegar a este punto dijimos que lo que la Biblia nos está diciendo es que en tiempos de Noé había una fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible en la raza humana. La gente había aprendido a rendir culto a los demonios y no a Dios, porque Dios había tomado la decisión de apartarse del ser humano. Y esta fuerte presión hizo que vinieran instrucciones muy precisas de esas fuerzas de demonios para que hicieran todo lo que a Dios no le agradaba. En esa época había una alta demanda de la población que estaba creciendo por querer saber el futuro.
por querer saber cómo producir o que la tierra produjera mejor, por querer saber cómo sacar de la infertilidad a una mujer estéril, por querer saber cómo atar el corazón de una mujer al corazón de un hombre. Eso es lo que conocemos como brujería. Y eso es lo que se está viviendo en esa época, al punto que la Biblia va a decirnos que los ángeles caídos, que son demonios, han tomado forma corporal y pudieron haber ocurrido tal vez dos cosas. Una, que tomaran forma humana. Ellos pueden hacerlo. Ustedes observan que en la Biblia dice que el mismo Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz. Usted recuerda que en el huerto del Edén Satanás se disfrazó de serpiente. Así que ellos pueden tomar formas corporales reales. O la otra es que se hayan posesionado de seres humanos y hayan tenido relaciones sexuales. El caso es que en ese proceso de esa unión salen los gigantes. Así que hubo una mutación genética, una mutación que hizo que cambiara el ADN de la población. Y dice que a partir de ese momento empezaron a aparecer gigantes en la tierra. Entonces dice el versículo 4, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y yo quiero que a usted no le parezca esto extraño, porque esto está pasando. Demonios apoderados de seres humanos y demonios manifestándose como seres humanos. Cuando el próximo año, tal vez en 2 años, estudiemos Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que los grandes ejércitos que se mencionan allí, que son 200 millones de seres, son en realidad demonios. Pero recuerdo que hace muchos años vino una mujer a la iglesia y pidió consejería con el pastor. Y en la consejería le decía, pastor, es que yo no he podido olvidar a un novio que tuve, pero a él lo asesinaron. Y pastor, mi vínculo con él es tan fuerte que él todavía se me aparece y viene y tiene relaciones sexuales conmigo. ¿Recuerdas eso? No es posible que un muerto regrese. No es posible. El Señor Jesús dice que cuando un muerto se separa de este cuerpo temporal y al irse, al entrar en la siguiente dimensión de la vida, no puede regresar acá. Jesús dice que por medio de Abraham, el padre de la fe, en el capítulo 15 de Lucas, se enseña que Abraham le dice a Lázaro, también al rico que está en un lugar de tormento, mire, es que no es posible que ni usted pase hacia acá, ni nosotros pasemos hacia allá. Pero le dice el rico a Abraham, entonces manda a alguien que vaya y le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, tampoco es posible que de aquí pase alguien allá, y si llegara a resucitar un muerto, ni siquiera así la gente creería. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con esta mujer? ¿Saben qué pasó? Meses después, la mujer apareció en embarazo. ¿Ustedes recuerdan eso? Nosotros durante mucho tiempo estuvimos pensando, ¿cómo es posible esto? Ella afirma que no tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Ella afirmaba que las relaciones sexuales eran solo con ese muerto que venía y la seducía cada cierto tiempo. Ella tomó la decisión de no seguir en esta carrera de la fe. Pero para nosotros no fue increíble. Para nosotros fue creíble que eso pudiera pasar. Mire lo que pasaba en la época de Noé. Mire lo que pasaba en la época de Noé. ¿Por qué es posible esto? Porque usted se dará cuenta que el poder del diablo, que es limitado, lo lleva a no ser capaz de inventar algo o de crear algo. Pero él sí quiere emular todo lo que Dios hace. Recuerde cuando el Espíritu Santo descendió y se posó sobre la Virgen María.
Un poder espiritual de Dios, que es el Espíritu Santo, vino y la cubrió y ella quedó en embarazo. Si hemos creído eso, no nos debe dar dificultad creer que esto ocurrió. Seres espirituales teniendo relaciones sexuales con mujeres. Y es lo que literalmente la Biblia está expresando. Algunos han querido desviar este texto bíblico, pero hermanos, este texto bíblico es sumamente claro. La Biblia dice, por medio del hermano medio del Señor Jesús, llamado Judas, que esos ángeles caídos tuvieron la siguiente característica, versículo 15, 5 y 6. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Mire esto, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, o sea, a los demonios, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¿Qué pasó con estos ángeles? Querían ser humanos. Se dejaron seducir por lo humano. No valoraron lo que significaba ser ángeles de Dios. Ahora bien, recordemos, pasémonos unos 2 versículos, que Jesús dijo que antes de su venida, la sociedad sería como en la época de Noé. Versículo 37 una vez más. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Y cómo era? En tiempos de Noé había una fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible en la raza humana. Ante esto me ha parecido importante tocar este tema porque tenemos que ser claros en el siguiente punto. Estamos viviendo ese tiempo de fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible en la raza humana. Hermanos, lo estamos viviendo. En toda la historia de la humanidad ha habido brujería, hechicería, ocultismo y todas las manifestaciones y ramificaciones de esta fuerza de oscuridad y de esta presión y penetración. Pero Jesús el Señor dijo que antes de su regreso se sentiría de una manera mayor esa fuerte presión y penetración del mundo oculto. Sí hay brujos. Hermanos, sí los hay. Y sí hay brujas. Sí hay hechizos. Sí hay demonios. Y por lo tanto, sí hay ocultismo. Estamos viviendo una época en la que las fuerzas de oscuridad han acelerado esa penetración sobre los seres humanos. Y quiero resaltar esto. En toda la historia ha habido demonios, en toda la historia ha habido brujos, en toda la historia ha habido hechiceros, en toda la historia ha habido ocultismo. Pero repito, Jesús dijo que en esta época sería como en la época de Noé, y eso significa que hay una mayor presión ahora que en otros momentos de la historia. Y hay una razón. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, se revela lo siguiente. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, miren esto, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué esta presión tan fuerte del ocultismo? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cuál es el deseo del diablo? Enredar a la gente para que no escuchen el glorioso mensaje del Evangelio que les anuncia que Jesucristo sí vendrá. Esta semana ha sido noticia internacional. Uno de los cantantes más importantes de reggaetón, quien se define a sí mismo como el inventor de ese género musical y que es el mayor exitoso, ansiaba tener su último concierto para decirle al mundo entero que ahora abandonaría completamente la idolatría de lo que él cantaba para volverse al Dios vivo. Y me decía el pastor ayer que lo que usó como símbolo para demostrar que se rompía ese ídolo fue que al final tiró su micrófono para que se rompiera.
como diciendo, se rompe esta maldición sobre la humanidad. Pero habló claramente de Jesucristo. Y cuando la gente empezó a salir del estadio donde él hizo el concierto, mandó poner un letrero con drones que decía, Cristo viene. Seguramente muchas personas vieron ese mensaje y ustedes ven en los videos los aplausos de la gente cuando él da esta declaración diciendo, ahora soy de Jesucristo y me entrego completamente a él. Pero ¿sabe qué hará el diablo? Levantará a otros y los levantará con mayor fuerza porque sabe que le queda poco tiempo para enredar a esas personas. Y estos que estaban aplaudiendo a este hombre ese día se olvidarán de él y lo empezarán a tachar como fanático religioso y no querrán saber de él porque, como dice el apóstol Pablo, el diablo tiene enceguecido al mundo. ¿Cuál es el propósito del diablo con la brujería, hechicería, ocultismo y todo esto de lo que estamos hablando? Atar a la gente y enceguecerlos para que no entiendan el mensaje del evangelio. Y esto además, que se narra en Apocalipsis de que le queda poco tiempo, es algo que los mismos demonios le expresaron a Jesús. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal, una vez ocurrió esta historia. Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y miren esto, de pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Miren esto, has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. ¿Qué significa esto? Que en el plano del ocultismo y del diablo con su agenda había una fecha. Y esa fecha les estaba llevando a ellos a tener preparativos. Por ejemplo, querer destruir a la nación, a Israel. Y esa fecha en la que aparece Jesús está antecedida por cerca de 400 años del silencio de Dios. Así que, ¿qué dijo el diablo? Tenemos tiempo suficiente. Pero aparece el Hijo de Dios y los demonios le dicen, hey, viejo, ¿qué pasa? ¿Por qué te entrometes? ¿Por qué estás apareciendo antes de tiempo? Nos cogiste sin estar preparados. Y esto explica lo que dice Apocalipsis 12. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Pero observe esto. ¿Quiénes están hablando? No los endemoniados, sino los demonios que están en los endemoniados. La presión y penetración del mundo oculto es real. Y cada vez es mayor. El apóstol Pablo también habló del tema y dijo que esta fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible, también operaría en la gente de la siguiente manera. Vamos a una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo. En su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo no va a decir que estas son palabras de él. Pablo va a decir, esto lo dice directamente el Espíritu Santo. Y mire cómo empieza el texto. El Espíritu Santo ha dicho claramente. ¿Quién ha dicho? El Espíritu Santo. Que en los últimos tiempos, ¿cuáles últimos tiempos? Estos que estamos viviendo y que empezaron desde el momento en que Jesús apareció. Algunas personas dejarán de confiar en Dios. ¿Por qué? Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Y aquí deberíamos preocuparnos nosotros. ¿En qué sentido? Hermanos, no permanecer firmes en la sana doctrina nos expone a ser parte de este grupo de personas. La mayoría de brujos
que se convirtieron en predicadores de la nueva era, con un mensaje que cambió la cruz de Jesucristo y el reino de Dios por el positivismo, por las expresiones de usted puede, usted es un campeón, eran de los nuestros. Pero llegaron expresiones como la fama, el dinero, el afán por aparecer como más grandes, y se dejaron engañar por espíritus mentirosos y siguieron doctrinas de demonios. ¿Y dónde están estas personas? En los púlpitos cristianos. En los púlpitos cristianos. Porque dice lo siguiente el versículo 2, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. ¿Quiénes? Esos que dejarán de confiar en Dios. La nueva versión internacional dice, algunos abandonarán la fe. Esta versión TLA traduce fe como confiar en Dios. Hoy tenemos en iglesias cristianas mensajes en los que dice el predicador, bueno, vamos a dar el discipulado del espíritu de la ardilla. Vamos a tener clase matrimonial de educación sexual. Y no es malo. Lo malo es lo que están usando como literatura. El Kama Sutra, que es un libro que para los de la India es un libro sagrado y que hace parte de sus libros o de su literatura sagrada llamada los Vedas. Y hoy desde los púlpitos cristianos se le está diciendo a la gente qué bebidas aromáticas tomar, qué ramas comprar en el mercado para potencializar la sexualidad. Y eso no es producto de la Biblia, es producto de toda esa falsa literatura que es inspirada por demonios y que se convierten en doctrinas demoníacas. Pero como han sido incapaces de sumergirse en las Sagradas Escrituras, pero tienen un puesto en una iglesia o un cargo o un ministerio y no pueden salir a decir nada, entonces van y leen todo eso que parece fácil para engañar a la gente. Esta fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible atenta directamente contra la fe de la iglesia. Queridos hermanos, al diablo no le interesa la gente que está en el mundo. Ya los tiene. Y dice que están enceguecidos. Al diablo le interesa la fe de la iglesia de Jesucristo el Señor. Así que no podemos pensar que la vida de fe puede llevarse sin íntima devoción con Dios. No podemos vivir la vida cristiana sin íntima devoción con Dios. No se puede. Para efectos de entender esto, les sugiero, escuchen nuevamente el sermón que el Señor me permitió predicarles el domingo pasado. Mucho se ha dicho acerca de cómo estos poderes espirituales no tienen poder sobre la iglesia del Señor, y es cierto. Yo escucho a gente decir, no, es que la brujería no tiene poder sobre mí. Es que la brujería no tiene poder sobre la iglesia. Eso es cierto, pero tiene límites. En Números se nos cuenta la historia de un sacerdote pagano que tenía fama de tener poderes ocultos. Este sacerdote pagano era un brujo que fue contratado por un rey de una nación llamada Moab para que maldijera al pueblo de Israel. En Números capítulo 22, versículos 1 y siguientes, la Biblia dice, los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso.
Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Atención al siguiente versículo. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así yo pueda vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Así que el rey Balac sabía que pelear contra Israel lo llevaría a la derrota. Además, él y su pueblo están aterrorizados ante los israelitas porque, entre otras cosas, habían empezado a escuchar lo que los israelitas habían hecho con otras naciones. Y pensó: la única manera de yo vencer en una batalla a este pueblo es haciéndoles brujería. Necesito a alguien que tenga poder con el ocultismo para que venga y los maldiga. Así que contrató a un vidente o brujo llamado Balán. Y Balán vino y trató de hacer lo que Balac le estaba pidiendo. Por favor, lea en Números 22 y siguientes toda la historia porque es muy larga. Hoy, por efectos del sermón, tengo que resumir esto. Pero hay un momento en el que el brujo empieza a mirar a Israel y dice: es imposible maldecir a este pueblo, no se puede. Es imposible porque Dios mismo lo impide. Es imposible porque inclusive aunque me preparo para ir a maldecirlos, cuando los veo de mí solo sale bendición. Es imposible porque Dios guarda a su pueblo. Y entonces ese brujo hizo esta declaración. Versículo 23 de Números 23. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Así que muchos dicen: no, como no hay maldición ni brujería contra nosotros, estamos tranquilos. Pero hermanos, les quiero decir una cosa. Estas palabras las declaró fue el brujo. Las habló de parte de Dios porque finalmente Dios era el que le estaba transmitiendo en ese punto qué decir. Así que en vez de maldición, pronunció bendición. Pero hay un pequeño problema. Y es que a pesar de esta verdad, la Biblia dice que el poder de los brujos y hechiceros no se limita únicamente a las maldiciones, sino también a los encantamientos, a los embrujos y a una cosa que parece que no tiene relación, a la capacitación de hombres y mujeres para que se prostituyan y cometan todo tipo de inmoralidad sexual. Ya vamos a ver lo que quiero decir. Es cierto que Dios mismo hizo que Balán el brujo tuviera que cambiar sus maldiciones por bendiciones. Pero a este falso profeta, que en realidad era un brujo, se le ocurrió una idea brillante para debilitar a Israel. En Números capítulo 25, versículos 1 al 3, la Biblia dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Recuerda que Balac era el rey de este pueblo que quiso contratar a Balán para maldecir a Israel. Ahora las mujeres de este país van a aparecer, y observe cómo dice la Biblia: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas.
las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Así que, unos días antes, el brujo no pudo maldecirlos. Pero ahora han venido mujeres para seducir a los hombres de Israel y llevarlos a la traición a Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver Balaam con esto? Ahí no se menciona al brujo por ninguna parte. Muy chismoso usted, pastor, que está sacando esta conclusión. No, queridos hermanos, la Biblia misma nos responderá diciéndonos que esa prostitución sexual y cultural que tuvieron los hombres de Israel no era producto de una práctica propia que ellos tuvieran o de una costumbre masculina para mostrar cuán machos eran. Fue una trampa que por medio de brujería, hechicería y ocultismo logró penetrar las más íntimas sensaciones de esta gente para que traicionaran a Dios. ¿Y quién lo hizo? El brujo Balaam. Mire lo que dice Números capítulo 31, versículos 14 al 16. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? O sea, las mujeres de Moab, esas que habían hecho prostituir a los hijos de Israel. Moisés les pregunta muy enojado, si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Es decir, este brujo tuvo una brillantísima idea. Vamos a llevar a estos hombres a la inmoralidad sexual y así no va a ser necesario que yo los maldiga, sino que ellos van a traicionar a Dios y Dios mismo los va a reprender. Fue el brujo el que hizo eso. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo logró el encantamiento? ¿Cómo logró embrujarlos? En el Salmo 106, versículo 28, se nos dice cómo. Se sometieron al yugo de Baal Peor. ¿Se acuerda que ese fue el culto al que se unieron allá? Mire esto, y comieron sacrificios a los muertos. ¿Usted ha escuchado la expresión lo enhierbaron? Ah, no, es que ese hombre está arreglado. Lo enhierbaron. Lo pusieron a cargar hijos de otros. Hermanos, esa es una forma como la brujería y la hechicería penetra inclusive a aquel que Dios está protegiendo por haberse descuidado. Lo hicieron con bebedizos y con comida. Comida que antes fueron estas mujeres a presentar a los demonios y donde hicieron conjuros y hechizos para que cuando estos inocentes hombres comieran esto, ¡pum!, quedaran encantados con tanta belleza. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo escribió y dijo que un ídolo no es nada, sino que en realidad lo que hay detrás del ídolo es un demonio? ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo dice, coman de todo? Eso sí, si ustedes escuchan que esa comida se presentó como sacrificio a un ídolo, él dice, no coman. ¿Y por qué no coman? Porque Pablo sabía que detrás de esa comida y de esos sacrificios había además bebedizos, menjurjes que estaban mezclados con la comida y que atrapaban a la gente por la boca. Y usted dirá, pastor, pero es que esa historia fue para Israel. Eso está en el Antiguo Testamento. Eso ya no aplica para la iglesia de hoy. Pues le quiero decir, fue el mismo Señor Jesús quien, hablándole a una de las iglesias de Apocalipsis, que es Pérgamo, volvió y tocó este tema. En el capítulo 2, versículo 14 de Apocalipsis, Jesús el Señor dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra,
que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de quién, del brujo, de Balaam, el que enseñó a Balac, mire esto, a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. El apóstol Pablo dijo que cuando comiéramos, santificáramos los alimentos con la oración. ¿Qué quiso decir Pablo? Hermanos, ¿por qué les decimos oren antes de comer? Porque es una realidad que hay campañas mundiales de brujos y hechiceros que van a supermercados, tiendas de barrio y a cuanto lugar vende comida, haciendo rezos, bebedizos y encantamientos. Hace algunos años la hermana Eugenia, que está acá, se fue a comprar unas cositas a la tienda donde ella merca. Y ella observó que mientras alguien la estaba atendiendo en la tienda de su barrio, había otra persona que tenía un recipiente en su mano con la cual estaba haciendo conjuros que para que a esa tienda y al dueño de esa tienda le fuera muy bien, porque estaba en una crisis económica. Guiada por el Espíritu del Señor, la hermana Eugenia empezó a orar, a reprender y a invocar el poder del nombre y de la sangre de Jesús. El recipiente que tenía el brujo en la mano se reventó, explotó y todo el mundo se quedó aterrado. Es porque es más grande el poder de Dios. Pero lo que el Señor Jesús nos está diciendo es, ojo con esas estrategias. Busque videos en TikTok, Instagram, Internet, donde quiera. Brujos pasando por los supermercados, tocando los alimentos, haciendo rezos para que cuando la gente venga y los compre, esos alimentos tengan encantamiento y hechicería. Y nosotros creemos que orar es, gracias Señor, eres muy bueno y nos das los alimentos. Sabe que la mayoría de campesinos cuando tienen problemas con las lluvias o con los terrenos porque hay infertilidad, lo que hacen es buscar a los brujos y hechiceros para pedirles que vengan a bendecir sus terrenos para que la tierra vuelva a producir alimentos que usted y yo nos comemos. Querida iglesia, quiero que piense en estas dos cosas que he mencionado hoy. La fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible no puede traer maldición a la iglesia de Jesús. Pero lo que sí puede hacer es, primero, infiltrar a falsos maestros para que hagan que muchos abandonen la fe. Y vuelvo a tocar el texto de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El Espíritu ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Y lo segundo que he dicho hoy es que lo que el ocultismo sí puede hacer es seducir por medio de la inmoralidad sexual a los creyentes para que traicionen al Dios verdadero. Leamos Números capítulo 31, versículo 16 nuevamente. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal-peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Fornicación, adulterio, pornografía, homosexualidad, pederastia, pedofilia, zoofilia, necrofilia, masturbación y todo tipo de acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer son prostitución cultural o mal llamada prostitución sagrada.
Este término se usa, es decir, prostitución sagrada, para denominar a esas inmoralidades sexuales que en realidad se hacen para rendir culto al diablo y a los demonios. Tantos divorcios, tantas infidelidades conyugales, tantas rupturas familiares, tantas corrientes de libertinaje sexual bajo la premisa de la libertad progresista, son producto de una fuerza demoníaca que por medio de la hechicería, la brujería y los cultos al diablo y a sus demonios, seducen a los creyentes a quienes un brujo o bruja, hechicero o sacerdote del diablo no pudo vencer con maldiciones, pero sí con encantamientos. Toda persona que comete infidelidad en el matrimonio es alguien que cedió a este poder de seducción de las obras de oscuridad, porque cerca de él hay un brujo o hechicero o sacerdote del mal que ha traído maldiciones y no le han podido penetrar, así que trae encantamientos para que traicione al Señor y a su esposo o esposa. Debo terminar esta parte recordando algunas cosas que mencioné en el sermón anterior. Usted me dirá, pastor, ¿qué hacemos? Primero, no tenga miedo, pero preste mucha atención. En su barrio, edificio, donde usted conviva, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, usted tiene a alguien cerca que es un sacerdote del diablo. En ocasiones se disfrazan con mucha amabilidad. No tenga miedo, pero preste mucha atención. Deshágase usted de cualquier forma de ocultismo. He mencionado algunas formas de inmoralidad sexual. Si usted practica una de estas, deshágase de ellas. En el sermón pasado mencioné un tanto más de formas de ocultismo. Por favor, escuche ese mensaje, o si usted quiere que le envíe este mensaje escrito, hágamelo saber, para que usted sepa de qué se tiene que deshacer. Pero en últimas, usted bien sabe que hay cosas que usted hace o tiene y que a Dios no le agradan. Sea consciente de que esta penetración del mundo oculto está cerca de usted y de su familia. Si usted ha sentido desánimo para leer la Biblia, orar, adorar a Dios y congregarse, sepa que usted está bajo ataque espiritual. Y observe que ya no estoy hablando de la congregación, estoy hablando de usted como individuo. Tenga cuidado cuando le ofrezcan comida o bebida de procedencia que usted desconoce o que inclusive conociendo llega a sentir desconfianza. Hermanos, no todo lo gratuito es bueno. Hace algunas semanas atrás, muchos años atrás, yo prediqué un sermón donde Jesús decía, cómanse todo lo que les sirvan. Pero Él está hablando de lugares donde nos reciben en paz. Y por eso Él dijo que lo primero que hay que hacer para entrar a una casa es saludar diciendo, la paz del Señor esté en esta casa. Pero tenga mucho cuidado con las natillas del barrio. Hemos llegado a diciembre. Tenga mucho cuidado con los buñuelos. Tenga mucho cuidado con personas que insisten en que usted se tome un tinto con ellas. Recuerdo que estábamos en el templo que estaba allí cerca a la 80. Y un día llegó una mujer que había empezado a congregarse en la iglesia. Desde el primer día que llegó, los pastores dijimos, esta es una bruja. Y empezamos a orar. No había culto, discipulado, que esa mujer no interrumpiera. Pero un día llegó con una botella, con un bebedizo, a decirnos que nos había traído una bebida refrescante y se nos paró a decirnos que teníamos que tomárnosla ya.
Los pastores dijimos, no, no vamos a tomar. No vamos a tomar. Pero resulta que como los evangélicos cristianos no fuman, no beben, no bailan, se supone que no cometen inmoralidades sexuales, son felices comiendo. Así que la mujer tomó su botella, se acercó a la parte de afuera y empezó a ofrecerles a algunos hermanos que felices y encantados empezaron a tomar. Las próximas semanas, el pastor y este servidor tuvimos que meternos en un tiempo de ayuno y oración, convocar a los que habían tomado, pedirles que dejaran de ser glotones, contarles lo que les estaba pasando y empezar a clamar al Señor para traer liberación sobre ellos. Pero todos fueron claros en algo, empezaron a enfermarse el estómago. Y hubo una constante. Todos los que tomaron empezaron a consumir pornografía. Todos. Esto es real. Uno no se come todo lo que le ofrecen. Uno no se toma todo lo que le dan. Mi amor, ¿cómo te parece que vino la vecina, esa que vos has dicho que como está de linda? Mira, mi amor, nos trajo este platico. Yo ni sé qué es eso. Parece que fuera como un atún con verduras en pasta de hojaldra. Por más rico que huela, por más tentador que parezca, por más amable que haya sido esta mujer, bótelo. Ni siquiera lo regale, bótelo. Lo siguiente que le quiero decir es, no se crea el cuento que usted es muy sensual. Si usted empieza a experimentar un incremento en el gusto que muestran por usted, entienda que usted está en la mira de un sacerdote o sacerdotisa que practica la prostitución sagrada. Encuentre en este sermón un motivo para que usted se blinde espiritualmente en oración, ayuno, devoción y temor del Señor. Hermanos, este es un motivo por el que constantemente debemos orar. Señor, no nos permitas caer en la doctrina de Balaam. Esa es una oración. Y termino diciéndoles, aléjese del pecado de manera inmediata, sin pensar en los costos relacionales que esto pueda tener. Es más importante su alma que los amigos, los familiares, los vecinos y los cercanos que son como las mujeres de Moab. ¿Cómo eran las mujeres de Moab? Estudiantes del brujo que quieren llevarte a la destrucción. Sí hay brujos, sí hay hechiceros, sí hay demonios, sí hay ocultismo, pero hay un camino. Hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. Y si perseveramos hasta el fin, Él dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Padre de la gloria, esta noche te adoramos en el precioso nombre de Jesús el Señor. Te adoramos, Señor. Señor, te adoramos. Señor, danos discernimiento espiritual. Danos criterio, Señor. Danos carácter. Danos el Espíritu Santo, Señor. Danos valor para decir que no. Permítenos discernir con tu espíritu el mal. Sí es cierto que en ocasiones se mueven cosas en nuestras casas sin que nadie las haya movido. Pero en nuestras casas, cuando brilla tu gloria,
no hay ningún poder de demonio, ni de brujo, ni de hechicero que pueda venir a habitar en este lugar. Si es cierto que podemos desviar nuestro templo, bueno, nuestro cuerpo que es templo de tu Espíritu Santo, para servir a dioses paganos, pero cuando tu Espíritu está en nosotros, este cuerpo se convierte en templo de tu Espíritu. Espíritu de Dios, danos discernimiento, danos discernimiento. Porque las armas de esta milicia nuestra no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Dale sabiduría a tu pueblo, Señor. Sopla con tu espíritu para que tu pueblo sepa discernir. Agudiza sus oídos para que las mujeres de la iglesia sepan cuando sus hombres están en peligro. Y ellas se arrodillen a clamar y a suplicar. Pero permite también que sea al contrario, Señor. Hombres protectores y varoniles que sepan cuando hay alguien que está atentando contra sus esposas, tratando de seducirlas al mal, tratando de embriagarlas con comida que fue sacrificada a los muertos y que fue hechizada para encantar y embotar la mente de hombres y de mujeres. Danos tu espíritu, porque si tu espíritu está en nosotros, no hay ninguna cosa mortífera que bebamos y nos haga daño. Cúbrenos, Señor, por favor. Cúbrenos. Cúbrenos con tu sombra. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu gloria. Hoy te pido, Señor, que a todo aquel que llegue a escuchar este mensaje, tú pongas la fe que proviene de ti para que sepa cómo actuar. Padre Santo, si alguien en tu pueblo abrió puertas, sacrificando algo a los ídolos, fumando alucinógenos o inclusive un cigarrillo, y ahora le ha pasado un costo de factura tremendo, dañando su vida, ven y trae libertad, pero sobre todo trae arrepentimiento sobre esta persona. Si alguien queriendo saber el futuro ha consultado a brujos, hechiceros, nigromantes, ha consultado el horóscopo, las cartas, Padre, por favor, yo te ruego, haz que el corazón de esa persona se vuelva a ti y suplique por tu gracia y por tu salvación. Señor, si tenemos alrededor de nosotros personas que se han plantado para dañarnos, para obstaculizar nuestro camino, para poner trampa, en el poderoso nombre de Jesús, ahora mismo son cortados de en medio de nosotros. Declaro anulado y sin poder su fuerza de oscuridad. Tú le dijiste a una de las iglesias que había una mujer llamada Jezabel, bruja y hechicera, que tocaba con encantamientos a tu pueblo y a tus siervos. Padre, si hay alguien, una de esas, en este lugar, y si no se ha arrepentido, como dice en tu palabra, trae sobre ella la destrucción, sobre ella y sobre sus hijos, en el nombre de Jesús. Nuestra prioridad eres tú, Jesús. Nuestro reino es tu reino. Nuestra meta eres tú. Nuestra gloria eres tú. La gracia de Dios sobre nosotros eres tú, Jesucristo. Y tu palabra dice que tú nos guardas en tu mano. Lo creemos en el precioso y poderoso nombre del Hijo de Dios, llamado Jesús de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Y esta iglesia dice, amén, amén y amén.
Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.